Vamos a saludar hasta ahora en Miami, en Florida, a Carlos Ramírez López. Él es abogado constitucionalista, también analista político internacional. Señor Ramírez, un gusto tenerlo aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. En Venezuela, hace años que las elecciones se plantean como un punto de quiebre, pero en las parlamentarias de hoy, de este domingo, hay un dato concreto e inédito que las convierte en un evento muy especial y potencialmente histórico. La oposición llega como favorita. Esto según los sondeos de opinión. ¿Qué pasará el día de hoy si la oposición logra el triunfo? Primero, ¿el chavismo usted cree que lo va a reconocer? En la cúpula del chavismo no hay unidad de criterios. Hay quienes están abogando por reconocer los resultados y hay quienes se niegan a ello. Hasta ahora está prevaleciendo la opinión de reconocer los resultados, porque incluso a esa postura se han venido sumando los sectores militares del chavismo que no están dispuestos a participar en un acto de represión masiva, porque compromete además gravemente las responsabilidades personales de ellos. Usted sabe, la situación en Venezuela es dramática, mas sin embargo también podemos decir que no es previsible. Lo que sí es previsible es que la gente está absolutamente interesada en ir a votar, en participar y en cambiar el estado de cosas que existe en el país. Esa afluencia de gente que está desde las madrugadas en las colas, que incluso hay lugares en donde no se han abierto las mesas, muy pocas por cierto, hay una acumulación de personas gritando que quieren votar. Es normal en todo proceso electoral que algunos centros de votación no abran en la hora indicada porque testigos y miembros de mesa no están. Pero lo que no ha sido tampoco habitual, lo que no ha sido habitual es esa afluencia masiva que hoy se está notando. No se veía así desde la época del referéndum revocatorio. Ha habido siempre participación, pero como la que se está viendo hoy, no la ha habido antes. Hay un entusiasmo. La gente está cansada de lo que está ocurriendo en el país, de las colas, de la inseguridad, de las denuncias de corrupción del gobierno, de todo este estado de cosas, de la falta de ley, de juridicidad. La gente está harta. Llegó el momento del cambio y eso lo está diciendo la gente en las colas masivas que hay en los centros de votación. Señor Ramírez, hablaba usted de los retrasos en la apertura de los centros de votación y de otras irregularidades. Como no hay observación electoral en Venezuela y la misión de acompañamiento de UNASUR es afín al régimen de Nicolás Maduro y los invitados de la MUD no pueden hacer gran cosa, ¿cómo se garantiza que se persigan los delitos electorales y estas irregularidades? Con la participación de la gente, las denuncias de la gente, las redes sociales están transmitiendo, porque la gente además se está convirtiendo en periodistas ciudadanos. La gente está enviando fotos, está enviando videos que toman con sus celulares. La presión popular es una cosa que no se puede desestimar, independientemente que no dejen entrar a una persona o a dos personas o a un grupo de calificados representantes del exterior. No quiere decir que no hay vigilancia. Hay millones de ojos puestos sobre este proceso electoral. Millones de ojos dentro y fuera de Venezuela. No va a ser fácil el fraude. No va a ser fácil, lo van a intentar, irán a hacer algunas cosas, pero el fraude de cambiar un resultado masivo de voto en favor de ellos, eso no va a ser posible. Tendrán que hacer una cosa descarada. Bueno, y eso lo vamos a ver en el transcurso del día. Ahora, el discurso del oficialismo que ha estado cargado de incitación a la violencia, lo hemos escuchado incluso al propio Nicolás Maduro, hay que ganar sí o sí, yo mismo voy a ir a las calles en el caso de que la oposición pues, logre la mayoría de los escaños. Han venido los expresidentes de América Latina, se han reunido con él el día de ayer, también eurodiputados, pues los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre Venezuela. ¿Usted cree que hay que temer el día de hoy porque se registren nuevos hechos de violencia? Recordemos que estos días de campaña han sido desastrosos, incluso pues marcado por la muerte de una persona de la oposición. Sí, estamos rogando a Dios de que esas cosas no ocurran. Y mi convicción personal es que no van a ocurrir.
la gente del gobierno están tratando de asustar. Están diciendo, están regando rumores de que va a haber represión, que van a echar tiros, que van a matar gente. Yo creo que son como esos ladridos del perro que trata de asustar a quien se le va acercando para que no se acerque. Eso yo pienso, en mi convicción personal, que no va a llegar a más, salvo algunos que otro incidente individual o que no va a ser una cosa colectiva ni masiva en el país. Claro, siempre habrá uno que otro desadaptado, ultroso, terrorista que haga alguna cosa, pero no creo que vaya a ser lo que va a marcar el resultado y el transcurso del proceso electoral. Tengo la convicción de que va a haber participación masiva de la gente y contra eso no van a poder. Señor Ramírez, ¿qué cree que pasará con Diosdado Cabello a partir de que se conozcan los resultados de esta elección, si estos le dan una victoria a la oposición? Esto se lo pregunto porque siguen pendientes las investigaciones que Estados Unidos estaría haciendo sobre los vínculos entre el presidente de la Asamblea con el crimen organizado. Diosdado Cabello tiene una situación muy comprometida, tanto por esa circunstancia del peso que sobre él tiene las acusaciones internacionales fundadas que hay sobre su participación en delitos tan delicados, tan graves contra la humanidad como son, además del tema de la violación de los derechos humanos, que sabemos todos que él es uno de los comandantes de esa actividad terrorista en Venezuela. Está el tema del narcotráfico, que está siendo vinculado a eso en sectores demasiado serios y que, según informaciones precisas, están recogidos en informes de inteligencia de la DEA, y que hay un expediente en donde aparece repetidamente su nombre. Incluso se le está mencionando en relación al tema de los denominados narcosobrinos. Ahora, Diosdado tiene su tabla de salvación, es el poder, porque se le reduce el mundo grandemente cuando deje ahora. Él va a tener que dejar y salir de la presidencia de la Asamblea, pero él va a quedar de diputado, porque está encabezando la plancha del voto por lista del Estado Monaga, y prácticamente eso es una garantía. El hecho de que encabece el voto por lista es una garantía de que él va a quedar, pero va a quedar como un diputado común y corriente. No va a ser el presidente. Él va a tratar de refugiarse arrebatándole a Maduro el control del partido PSUV, que sin duda va a seguir siendo un partido muy importante y de gran peso en el acontecer político venezolano. Él va a tratar de refugiarse en ese poder. Es lo que creo que va a ocurrir. Estamos dialogando aquí en NTN 24 con Carlos Ramírez López. Él es analista político internacional. Señor Ramírez, como para entenderlo, para que la teleaudiencia que nos sigue aquí en NTN 24 de distintas partes del mundo, de distintos países de América Latina, del Caribe, entender bien la situación que vive Venezuela. La escasez de bienes básicos, la inflación más alta del mundo y la caída del gasto social que han afectado profundamente en el día a día de los venezolanos, que pasan muchos de sus días haciendo filas entre el supermercado, otro para poder comprar lo básico. A esto se suma una inseguridad palpante en las calles. También estas denuncias de corrupción de las que estábamos hablando, con Diosdado Cabello a la cabeza, los sobrinos de Nicolás Maduro, y esta sensación de que el país con las reservas petroleras más grandes no avanza. ¿Por qué, ante tanta cosa, no hay cambios en Venezuela? Bueno, hasta ahora no ha habido cambios en Venezuela por la represión feroz que el gobierno ha desatado, y el gobierno tuvo la irresponsabilidad de armar esos grupos colectivos que no son más que bandas de ampones, a los que les entregaron armas, a los que les dieron poder, a los que les dieron autoridad, les dieron credenciales de policía, les han dado pasaportes diplomáticos, los han incluido en algunos sectores de la estructura del Estado venezolano. Es decir, todo lo que es la delincuencia organizada, el amponato, está incrustado en el estatus político venezolano, en el entramado institucional venezolano. Hay jueces, hay militares, hay policías, hay fiscales que están involucrados en hechos terribles, hechos delictivos terribles.
Y eso pues te marca una situación de indefensión para el ciudadano que lo acorrala y lo ha tenido agobiado. Venezuela, como bien usted ha dicho, no es que es uno de los países más inseguros del mundo, es el país más inseguro del mundo. De manera que en estos casi 17 años que lleva el chavismo gobernando, ha retrocedido en todos los aspectos, pero dramáticamente en el aspecto seguridad. El gobierno usa los mecanismos institucionales, por ejemplo, el Poder Judicial, como un medio para reprimir a la oposición política y a los medios policiales también para ejecutar esas decisiones, mientras que al amponato común les da carta libre. Usted ve cómo una persona asesina, una persona trafica, una persona secuestra, una persona roba y le dan una libertad inmediata, le dan un juicio en libertad. Mientras que, por ejemplo, a Leopoldo López, por un discurso político, lo tienen condenado a 13 años de prisión en un juicio amañado, como ya es del conocimiento de todo el mundo. Entonces, en Venezuela la situación está tan subvertida que se observa este fenómeno terrible, que los venezolanos tenemos una tarea inmensa en rescatar la seguridad, la tranquilidad, la paz, y para eso vamos. De todas maneras, Venezuela va a recuperar su institucionalidad, Venezuela va a recuperar su democracia, Venezuela va a recuperar la paz. No podrán contra la determinación de un pueblo que está decidido a hacer ese cambio y a volver a ser lo que Venezuela antes era. Agradecemos mucho a Carlos Ramírez López, abogado constitucionalista y analista político internacional, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Buen día. Muchas gracias.